En esta ocasión, vamos a sumergirnos en el fascinante y misterioso mundo de las brujas. En este video, exploraremos 3 relatos aterradores que han sido enviados por seguidores. Cada uno tiene una vibra perturbadora y misteriosa. Los relatos toman lugar en diferentes regiones de México. Prepárense para adentrarse en un viaje donde lo sobrenatural y lo cotidiano se entrelazan de formas inimaginables. Damas, caballeros, yo soy el acechador nocturno y sean todos bienvenidos a un nuevo video. En un remoto pueblo de Guanajuato, conocido por sus senderos oscuros y su atmósfera misteriosa, vivía mi padre llamado Alejandro. Era conocido en el pueblo por su valentía y su escepticismo hacia las supersticiones locales, incluidas las historias sobre brujas y seres sobrenaturales. Esto a pesar de que mi abuela siempre le advertía que no desafiara estas oscuras fuerzas. Una noche, luego de una larga jornada de trabajo, en la cual se había atrasado debido a la gran cantidad de tareas, se dirigía a su casa más tarde de lo común, ya que ese mismo camino lo recorría, pero no tan noche. Mi padre se encontraba caminando solo por un sendero oscuro que atravesaba un bosque, ya que su casa quedaba a las afueras del pueblo. La luna apenas arrojaba luz entre las ramas de los árboles y el viento susurraba entre las hojas, creando una atmósfera inquietante. Aunque mi padre no solía ser supersticioso, esa noche sentía un escalofrío en la espalda mientras avanzaba por el camino solitario. De repente, en la oscuridad del bosque, observó un gran tecolote blanco. El tamaño de esta era sorprendente, ya que estaba parada encima de una rama, la cual hasta se curvaba por el peso de esta. La figura emanaba una presencia siniestra, y mi padre sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Con el corazón latiendo con fuerza, se detuvo, preguntándose por qué este animal tenía tal tamaño. El tecolote comenzó a emitir una especie de risa, la cual hizo retroceder a mi padre. Entonces, la figura habló con una voz suave, pero firme, advirtiéndole a mi padre que no revelara lo que había visto esa noche. Mi padre, sorprendido por el encuentro inesperado, asintió sin hacer ningún tipo de ruido. Sin más palabras, el animal aleteó sus grandes alas y se fue riendo hasta que desapareció en la oscuridad del bosque, dejando a mi padre solo con sus pensamientos. Aunque trató de convencerse de que lo que había visto era simplemente una ilusión o un truco de la mente, no pudo evitar sentir un escalofrío de temor correr por su espalda. Desde esa noche, mi padre evitaba salir tarde del rancho donde trabajaba y siempre trataba de hacer su trabajo rápido para salir a tiempo. Aunque intentaba olvidar el encuentro, la imagen del tecolote permanecía grabada en su mente. A pesar de sus esfuerzos por racionalizar lo que había visto, una pequeña voz en su interior seguía susurrando que tal vez, solo tal vez, las historias sobre brujas y seres sobrenaturales que en el pueblo contaban eran ciertas. Hoy en día mi padre es creyente de lo sobrenatural y siempre nos recomienda que no desafiemos algo que no conocemos. El siguiente relato toma lugar en una montaña muy alejada de la ciudad de Chiapas, donde los caminos son escasos y las comunidades son pequeñas y distantes. Mi abuelo nos contaba una historia sobre un grupo de amigos que se aventuraron en una excursión que cambiaría sus vidas para siempre. En una cálida tarde de verano del mes de julio, 5 jóvenes, los cuales eran amigos de mi abuelo, lo invitaron a visitar una montaña que se encontraba a 1 hora de su ciudad. La madre de mi abuelo le negó el permiso, ya que había escuchado rumores que en esa zona se llevaban a cabo rituales de brujería. Pero esto no detuvo al grupo de 5 amigos, los cuales decidieron explorar una montaña que se alzaba majestuosa en el horizonte. Animados por la promesa de aventura y la emoción de descubrir nuevos lugares, se adentraron en el bosque denso que rodeaba la base de la montaña. A medida que ascendían por el sendero serpenteante, el sol comenzaba a ponerse en el horizonte,
tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Sin embargo, a medida que avanzaban, la luz del día comenzaba a desvanecerse, dejando a los amigos envueltos en la oscuridad creciente del bosque. Iban preparados con linternas, pero había una extraña niebla que hacía muy difícil que funcionaran adecuadamente. Finalmente, llegaron a un claro en la montaña, donde a una distancia considerable había un grupo de personas reunidas alrededor de una fogata. En el centro había un hombre atado de manos y pies, el cual parecía estar inconsciente. Las figuras estaban vestidas con túnicas negras y parecían inmersas en una especie de trance, mientras que otros hacían cánticos en un extraño idioma, los cuales resonaban en el silencio de la noche. Intrigados y un poco asustados por lo que veían, los amigos se acercaron sigilosamente para observar más de cerca. Entre las figuras, vieron a una mujer vestida con un manto rojo, que parecía liderar el ritual con autoridad y determinación. Parecía como si los demás miembros le tuvieran una especie de miedo. Mientras observaban en silencio, uno de los amigos comenzó a sentirse mal, así que decidió buscar una botella de agua que llevaba en su mochila. Y por los nervios del momento, y debido al sudor de sus manos, dejó caer la botella, la cual hizo un ruido bastante fuerte. Esto rompió el trance que los miembros tenían y atrajo la atención del grupo hacia ellos. Con un grito de sorpresa, los amigos dieron media vuelta y corrieron hacia el bosque, alejándose del claro y del ritual perturbador. Cuando ya estaban lejos del lugar, tomaron un descanso. Mientras agarraban aire, ninguno de ellos podía creer lo que habían visto. De pronto, una bola de fuego que parecía levitar apareció a lo lejos. Cuando los amigos vieron esto, empezaron a correr de nuevo. Uno de ellos se tropezó con una rama seca que se encontraba en el camino. Fue tan fuerte el golpe que se desmayó. Los demás trataron de ayudarle, pero este no reaccionaba. Mientras tanto, la bola de fuego se encontraba ya a una corta distancia, por lo que dejaron a su amigo ahí, y ellos siguieron corriendo. Finalmente, salieron del bosque, pero se sentían culpables por haberlo dejado. Al día siguiente, cuando los rayos del sol iluminaban el bosque, se dispusieron a buscar a su amigo. A mediodía por fin lo encontraron, pero este estaba en un mal estado, ya que apenas podía hablar. Sus primeras palabras fueron: "Casa, quiero ir a casa". Lo cargaron entre todos y lo llevaron a su hogar. Los padres al verlo se asustaron y lo llevaron al médico. Este les dijo que solo estaba deshidratado y le recetó sueros y unas pastillas para el dolor. Aunque después de ese día, Santiago, el cual era su nombre, no fue el mismo. Dejó de juntarse con el resto de amigos, se volvió solitario y su aspecto cambió radicalmente al punto de verse muy pálido y con grandes ojeras. Al cabo de 6 meses murió debido a un paro. Esto dejó con muchas dudas a los doctores, ya que era un joven saludable, sin historial médico. Los 4 amigos sabían que era debido a esa noche y se sentían culpables por haberlo dejado. Cuando crecieron, unos se hicieron borrachos, ya que el alcohol era lo único que aliviaba su sentimiento de culpa. Mientras que otros simplemente no resistieron y se quitaron la vida. Al día de hoy mi abuelo cuenta que ninguno de los jóvenes sigue con vida y agradece a su madre no haberle dado permiso de ir. Mis padres vivían en un pueblo rodeado de campos y bosques. Mi padre era un hombre tranquilo y trabajador que se ganaba la vida cultivando su tierra, mientras que mi madre cuidaba del hogar y de mí. Una noche oscura y sin luna, mientras mis padres dormían plácidamente en su humilde casa, mi madre fue despertada por un ruido extraño que venía del exterior. Al principio, pensó que era el viento o un animal merodeando por el jardín, pero cuando se asomó por la ventana, quedó petrificada por lo que vio. En el jardín, bajo la luz débil de las estrellas, había una figura femenina vestida de negro. La figura parecía flotar en el aire, moviéndose con gracia.
Silenciosamente, se quedó mirando con asombro mientras la figura se deslizaba entre los árboles, sin hacer ningún ruido. Pero de pronto se dio la vuelta y se dirigió hacia el cuarto donde me encontraba. Para ese momento yo solamente tenía 2 meses de nacida. Mi madre, al acordarse de las historias que le contaba mi abuela cuando era niña, las cuales decían que las brujas se llevaban a los bebés para sacrificarlos al demonio, dejó a un lado el miedo que sentía. Corrió hacia mi cuarto. Mi madre relata que yo estaba llorando y no me encontraba en la cuna. Mi padre parecía estar en un sueño muy profundo, ya que todo este ruido no lo despertó. Mi madre me tomó en sus brazos y cuenta que la figura que se asomaba por la ventana se le quedaba viendo con unos ojos que parecían 2 brasas al rojo vivo. Ella estaba petrificada, intentaba hablarle a mi padre, pero no salían palabras de su boca. Entonces, la figura enigmática habló con una voz suave pero penetrante, que resonaba en la mente de mi madre como un susurro lejano. Le dijo que había venido en busca de algo que pertenecía a ella y no se iría sin mí. Advirtió a mi madre que me entregara antes de que fuera demasiado tarde. Mi madre, aturdida y confundida por lo que estaba escuchando, retrocedió instintivamente, preguntándose si estaba soñando o si estaba realmente presenciando algo sobrenatural. Mi madre comenzó a rezar el Salmo 91 que mi abuela le había enseñado para alejar los malos espíritus. Entonces la figura se desvaneció en la oscuridad, dejando a mi madre sola con sus pensamientos y sus miedos. Después de esa noche, mi madre vivió con el recuerdo de la visita nocturna, preguntándose si había sido real o solo producto de su imaginación. Aunque intentó olvidar lo sucedido, la sensación de inquietud y misterio nunca la abandonó, recordándole que en el mundo existen fuerzas y seres que van más allá de nuestra comprensión. Por las dudas, mi madre cuenta que pocas semanas después de este suceso fui bautizada y esto nunca se volvió a repetir. Hoy vivimos en una ciudad que no diré el nombre por seguridad, y si bien nunca experimentamos nada extraño, mi madre muchas noches se despierta asustada recordando este suceso.